tiempo de análisis, en tiempo de tertulia, y está llegando aquí Fernando Paz, ya, madre mía. Luis Sánchez Mogollón, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Iba a decir solos ante el peligro, pero bueno. No, ya ha venido, hemos... Incorpora Fernando. Ya estamos... Me manda Fernando audios cuando voy... Aquí cómodo, me manda Fernando audios cuando estoy aquí en plena radio, yo escuchándolos ahí como puedo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Llega paralizado Fernando. Como unas castañuelas estoy. Pero, ¿quién pasaba en Madrid? Joder, eso me gustaría saber a mí. Igual era hoy hay día de carrozas o algo así, ¿no? ¿Algún desfile, alguna cabalgata? No lo sé, posiblemente un accidente en la Castellana. Bueno, ha sido una cosa de verdad histórica, porque claro, ha repercutido en toda la circulación en el sentido en el que yo venía, por la carretera de La Coruña, y era aquello histórico, de verdad, era para verlo. Claro, tenían que reducir todo un volumen de 5 carriles a 1 en la Castellana, además derivarlo al lateral de la Castellana, que se utiliza, o sea, el lateral del final de Raimundo Fernández Villaverde, para el que conozca Madrid, que se utiliza para bajar a la Castellana, que es un lateral que han modificado además para ensanchar las aceras, la de pasta que se estarán llevando con el lío de las aceras en todas partes. Y bueno, estamos viendo ahora lo que estamos viendo, con lo cual no me extraña. Los sobrecostes. Y claro, imagínate, pues todo eso canalizado en una hilera única, todo lleno de coches de policía. Bueno, parecía, o sea, un macroatentado, qué sé yo, ¿de qué? O sea, bueno, en fin, era un golpe. Una cosa, bueno, no, ha debido ser algo, ¿verdad? Gordo, algo, ¿no? Vale. Sí, ha debido ser algo gordo y tal. Y bueno, la cosa ha empezado mal porque saliendo de Las Rozas, ya los paneles informativos de la DGT te informan de que los niveles de ozono están altos. Los niveles de ozono, que sea lo próximo, el litio, el sodio, el ácido úrico. ¿Eso qué significa? Pues no sé, que en los niveles de ozono, yo me he quedado pasmado. Atención, niveles de ozono altos, digo, pero esto qué coño. Es para acojonar al personal una vez. Hombre, evidentemente, claro. O sea, una cosa, muchas gracias, doña Cristina, una cosa verdaderamente increíble, bueno, y luego hay otra historia, ¿no?, que viene ya de largo, además, y es que, en Madrid, a consecuencia, por lo menos desde donde yo venía, ¿no?, de probablemente el atasco, pues se han producido un montón de cruces entre las calles, de forma natural, pues las calles se cruzan, ¿no? Esto sucede en los 5 continentes. Y claro, como había tal volumen de coches en razón del accidente y del corte de toda esta zona, y además es que la arteria principal de Madrid, como había este asunto, pues claro, el follón, o sea, era increíble, porque se abría un semáforo, pero no andaba nadie, porque estaban entrecruzados los coches que venían en perpendicular, en un sentido perpendicular, los unos de los otros. Y no había un solo policía. Oye, que me tira 1 hora 50 minutos, ¿eh? Un solo policía. O sea, ya el descaro con el que están dedicando a los cuerpos del Estado, a la Guardia Civil, a la policía locales, etcétera, para recaudar, o sea, porque antes recaudaban, pero hacían otras cosas, pues tenían que disimular o por lo que fuera, pero prestaban algún servicio. Pero es que ahora, díganme ustedes, ¿para qué coño están? El atasco era verdaderamente monumental y no había un solo policía municipal regulando el tráfico. O sea, claro, hay gente allí metida, yo, pues porque, en fin, porque por algo me llaman la anguila del foro y me conozco las calles de Madrid y tal y cual, y entonces me he escapado por ahí por Modesto La Fuente, he dado 3 vueltas, he podido salir tal y cual, pero hay gente que sigue ahí que estaba a mi lado. O sea, es verdaderamente espectacular. Entre la DGT y el señor Almeida, que Madrid Central se iba a acabar el día 26, a ver si se acaba el señor Almeida lo antes posible, pues nada, todo muy bien, todo muy bien. Ha sido una grandísima estafa. Estamos denunciando que ha fichado ahora para una fiesta de la Vida de Madrid ya lo he oído, a una tal no sé, ET parece. Esti Quesada, que es una conocida... Por lo de conocida, será de ETA. casa. No, según me cuentan, en los ambientes muy de ETA, deseando la muerte a los votantes de Vox, pues todo a juego en este caos de ayuntamiento, a juego con el gobierno de España, si me apuras. Bueno, Super Santo, bueno, primero, en España nos ha olvidado de mañana a las 11. Mañana vamos a tener a María Pulpillo del Barco, que era una cantactriz muy famosa de la época, de la segunda mitad del siglo XVIII, para que nos entiendan nuestros oyentes, la reina del music hall del momento,
fue una cantante muy peculiar porque además hacía gorgoritos, como en las óperas italianas. Era la única que lo hacía. Murió joven, con 46 años, y se retiró de la escena con 31 y murió pobre, lo cual cuando dicen de los actores y de las actrices que cuando llega a determinada edad nadie los contrata y pasan a la más absoluta oscuridad, ya en el siglo XVIII pasaba. Las tenían que enterrar como pobres, efectivamente. Y bueno, pues es muy interesante, ya estuvo casada con Blas de la Serna. Blas de la Serna fue el mejor autor del siglo XVIII, era músico y se calcula que hizo música para más de 1000 representaciones, más de 1000 obras. Era un hombre que era capaz en una semana de escribir 8 y 10 obras. La música era absoluta. Hoy no sería, vamos, ningún autor ni ningún compositor lo llegaría a hacer, pero en aquel entonces, como yo he explicado alguna vez, en una semana se podían representar 5 o 6 obras diferentes. No era como ahora que pueden durar en escena X tiempo. Entonces mañana vamos a hablar era conocida como la Pulpillo, no tenía nada de original el tema, pero bueno, una actriz más que la traemos a las candilejas, nunca mejor dicho, y de ello hablaremos mañana en el programa. Yo quería un poco preguntarle a Fernando, oye, ¿esto ha sucedido ahora? Pues yo he venido andando y no había ningún problema a las 8:30 de la mañana. Pues será porque ha tenido que ser. Vamos. No, pero vamos, yo he estado por Modesto La Fuente, tú sabes que vivo en la zona de Río Rosas, he venido por Modesto La Fuente, he bajado por José Atascal, en José Atascal los atascos de siempre, he cruzado la Castellana y he venido andando hasta el puente elevado de Juan Bravo. Y ha debido ser a la hora, cuando tú venías. Pues yo me lo he encontrado cuando he llegado, y he llegado, pues sí, hacia las 8:30, por ahí andaba por los pelos no he pillado. Así sobre el puente que cruza entre Raimundo Fernández de Villaverde y que va a dar al túnel de Plaza de República Argentina. Claro. Pues ha sido ahí. Entonces el puente estaba absolutamente cortado, había 2 coches de policía con las luces. Pues entonces no me lo cuentes más, si han cortado ese puente es terrorífico. Absolutamente, y además en sentido contrario, eso ya no sé por qué, yo creo que en sentido contrario era puramente consuetudinario, es lo de todas las mañanas, pero el atasco también era verdaderamente tremendo, porque claro, al final todo acaba repercutiendo en todo, ¿no? O sea, hombre, vamos a ver lo que decíais, la plantilla de policía municipal son 5.000 y pico agentes y anda protestando siempre Almeida, que protesta de lo que no debe, como siempre, de que el gobierno no les permite ampliar la plantilla en 1000 agentes más y tal. ¿Pero para qué, señor Almeida? Claro. Si los guindillas no están nunca, y tienes toda la razón, Fernando, en la puñetera calle. No se les ve nunca a los guindillas. Utilizo la frase sainetera, que era como se les designaba en el siglo XIX. Entonces, claro, ¿para qué coño queremos policía municipal? Que además ganan un montón de dinero, pues están mejor pagados que la Policía Nacional y que la Guardia Civil. Entonces, claro, en Madrid, cada vez que hay un follón, pero es en la Castellana, es en el aeropuerto de Barajas, es en la Sagra, están tirados. Me parece una vergüenza que tengan trenes enteros con el calor que está cayendo, sin aire acondicionado y sin agua, tirados en la zona de la Sagra, en la zona de los Llévenes, en la zona de Toledo. Bueno, y además lo que me parece todavía más grave es que ha habido vídeos que se han visto, yo los he visto, pues me los han mandado, en los cuales la gente, en vez de protestar, prender fuego los convoys del tren, etcétera, etcétera, se dedican a hacer chuminadas para las redes sociales. La gente está idiota. Bueno, siempre, también te digo, Luis, que siempre hay 4 gilipollas, porque no se puede llamar de otra manera, perdón, pero de verdad, hay siempre 4 gilipollas que se dedican a hacer esas cosas. Yo el otro día, pues desgraciadamente asistí a un accidente en un centro comercial muy, muy conocido de Madrid, de las afueras de Madrid, en la zona pues, de la carretera de Coruña, donde un coche había caído, además de una manera absolutamente aparatosa, desde un tercer piso. Imagínate, desde un tercer piso hasta el suelo, bueno, ¿por qué no decirlo? Qué tontería, el centro Plaza 2, en Majadahonda, entre Majadahonda y Las Rozas, y como digo, con una enorme aparatosidad, había una mujer dentro, pues al parecer había intentado dar marcha atrás o no sé qué, y había metido primera y se había caído y no sé cuántas historias y tal, y de verdad que la situación era trágica, porque estaba atrapada la mujer, y además es que el coche había caído por la parte del conductor. O sea, estaba especialmente abollado por la parte del conductor, con lo que todo el mundo esperaba, pues lo peor, francamente, porque, claro, pintaba muy, muy, muy mal, ¿no? Y bueno, aquello estaba inmediatamente, eso también hay que decirlo, llegaron la policía con la policía, llegaron los bomberos y tal. Bueno, pues había una imbécil, pero una imbécil absoluta, dedicándose a filmar todo aquello y a filmarnos a nosotros hasta que un señor y un servidor le increpamos y dijimos, ¿pero qué coño está haciendo usted, señora? Pues la señora tenía pretensiones de seguir grabando.
O sea, una cosa, y luego ya, bueno, ante la reprobación generalizada, pues se guardó el móvil y se fue un tanto abochornada. Pero es que esa es la actitud de la gente, o sea, es como que viven una especie de realidad paralela y entonces todo acontecimiento tiene el valor en función de la capacidad de subirlo a redes sociales. Entonces, cualquier desgracia, un accidente, lo que tú estás contando, que es verdaderamente ya bochornoso, lo de los trenes del tuitero de Óscar Puente y tal, bueno, pues la gente se pone a hacer coreografías. Sí, o sea, sí, es que claro, para claro, darles con la mano abierta, de verdad. Oye, Pero además, fíjate si la gente está idiota, que yo que en mis tiempos jóvenes hacía montaña y travesías por zonas despobladas de España y tal, si tú te quedas parado en una vía de tren, lo más probable es que a 10 kilómetros, como mucho, haya un pueblo. Sí. Entonces yo no me quedo 13 horas en un tren, cojo mi mochila, mi maleta, ando 10 kilos y llego a un pueblo. Pero mi madre con 80 años no puede hacer eso. No, claro, pero vamos a ver, pero los que Sí. salen en las fotos, en los vídeos, no es la señora 80 Sí. años. Son 4 tontos que están dispuestos, y lo hacen, a pasar 14 horas sin agua en el tren. Oiga, usted es idiota. Vaya a buscar, porque además creo que no ni apareció la Guardia Civil. Pero el problema es que estaría ya, poniendo multa. Pero tú esperas con buen criterio que vayan en auxiliante, pero en este país no van a ir auxiliante. Allá Claro, la policía, y esperas- en vez de estar a proteger a los manifestantes de Alcalá de Henares, fueron a darle pelotazos. Efectivamente. Y ya está. Sí, Que sí, habían sí. violado a una niña anal y vaginalmente un negro senegalés, según parece, supuestamente. No, el negro creo que está más claro. Y la policía, en vez de ir a detener al negro, ha ido a consolar a los familiares, porque el negro es verdad que ha sido detenido, van a dar palos a los que ahí se manifiestan. No, ya está bien. Por cierto, me dice Pedro Fernández Barballo que en Bilbao, el alcalde del PNV, que gobierna con los socialistas, también está suprimiendo plazas de aparcamiento, anchando las aceras, ensanchando las aceras y plantando arbolitos y colocando bancos y el coche privado como enemigo de la humanidad. El oficial no. Lo que va a hacer Almeida y lo que va a hacer en Madrid, que ya lo han anunciado, en la Castellana, y que va una obra para largo y soterrar y enterrar no sé qué historias y tal, porque al final todo esto, pues, es que estamos viendo en qué se traduce. Se traduce en las comisiones, en las mordidas, en las financiaciones, en que coloco a mi primo, a mi hermana, a mi cuñado y tal. Es que es así, de verdad. Y luego hay un proyecto detrás de todo esto que no nos hemos cansado de denunciarlo y seguiremos haciéndolo aquí en el Búnker Bar, acerca de prohibir el acceso de los coches a Madrid. Es decir, que esto no es el objetivo, no es solo mangar, que también, no es solo eso, y que se forren los amigos y los de las constructoras y todas estas cosas. No es solo eso, es que hay un proyecto detrás, que es limitar la movilidad personal y que no se pueda acceder a la ciudad, que no te puedas mover por la ciudad y todas estas cosas. Entonces, las medidas que se están tomando van todas en el mismo sentido. Esa es así de claro, no tiene otra función, de verdad, créanme, no es ninguna conspiración ni es, bueno, sí es una conspiración, pero quiero decir que no es una locura conspiranoica. No es nuestra, la conspiración no es nuestra, es de otros. Oye, déjame que os diga una cosa, está Aitor Esteban en televisión diciendo que los mayores colaboradores de Sánchez hasta el 2018 fueron Ábalos y Cerdán. No, Aitor, Cerdán lo ha sido hasta hace 2 semanas. Claro. No hasta el 2018. Es que manda huevos, es lo que hay que aguantar. Bueno, hoy yo llamaba a esto Super Cerdán. ¿Y por qué lo llamaba Super Cerdán? Porque vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que decía Zapatero de este personaje no hace tanto. Audio 14, para que no lo liemos. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Super Santos. Bien. El que más se está haciendo por el PSOE. Y ahora, vamos a escuchar a Salvador Illa diciendo lo mucho que quería a Santos Cerdán. Y gracias, Santos, no eres el presidente, pero te queremos un montón. Te queremos muchísimo y eres muy bienvenido. Siempre has sido bienvenido y siempre lo serás aquí en Cataluña. Y siempre lo serás. Y ahora, Santos Cerdán hablaba y decía esto sobre el presidente del gobierno. No sé si llega a decir el presidente ha recibido dinero.
Todo falso, nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero. Claro, claro. Y ahora, Pachi López, porque Pachi López hablaba de la honorabilidad de Santos Cerdán. ¿Quién le devuelve a Santos su credibilidad, su honorabilidad? No, el daño ya está hecho. Porque estos juegan a la ensucia que algo queda. Bueno, de esto no hace nada, no les voy a poner ya lo que hemos escuchado a Ayahuasca Montero diciendo ser el mejor secretario general que hemos tenido, y una semana después dice, ese señor que rinda cuentas a la justicia, Fernando. Insisto que la estrategia es separar, intentar que no esté comunicado, y como si en el coche solo hubiese 3 corruptos y el otro pues iba siempre durmiendo la mona y preparándose el discurso. El otro era un querubín. El otro era un querubín que estaba por ahí, nada tenía que ver no, el otro habían hecho autostop, se había montado, y venme aquí y se había hecho con él. Coño, si eres Ábalos, si eres Santos. Me vais a ayudar, hombre, y cuándo, tú grandote. Son todos una banda corrupta, es una estructura de corrupción, y eso es lo fundamental. Son una estructura de corrupción, nadie lo ignora, y las tácticas para desmarcarse de ellos son verdaderamente patéticas. Bueno, lo de Chiqui Montero verdaderamente es algo patético, ridículo, pero incluso para sus propios seguidores. O sea, este señor que no tiene nada que ver con el PSOE, ¿no? No, dice, este señor no tiene nada que ver ni con el PSOE ni con el gobierno, pero si hicisteis una carta a la militancia diciendo la persecución que estaba sufriendo por parte de la ultraderecha. No, es que mira, Javier, esa es la clave. Vamos a ver, si de verdad, bueno, todos sabemos lo que hay partiendo de esa base, pero argumentalmente, si de verdad tú eres víctima de una traición, no lo echas. Si de verdad, primero eso, pero incluso mucho antes de eso, si de verdad te están traicionando unos corruptos que se están aprovechando de tu buena fe para hacer negocios y para llevarse la pasta, cuando determinados medios de prensa, me da igual los que sean, acusan a esos señores de corruptos, tú no los defiendes. Claro. Tú lo que haces es agradecer a la prensa a la que estás tildando de fango, de máquina del fango y de todas estas cosas, agradecer a la prensa su labor, porque, oye, estás denunciando a la gente que me está perjudicando. Solamente desde la existencia de una complicidad con los corruptos se puede explicar que en lugar de agradecer a esa prensa que está publicando los casos de corrupción, te pongas del lado de los corruptos para denunciar al mensajero, para matar al mensajero y para denunciar a esa prensa como máquina del fango. Son evidentes, son tan evidentes las complicidades entre toda esta gente que realmente, repito, forman una estructura de corrupción detrás de la cual está José Luis Rodríguez Zapatero, de la que se están aprovechando otros personajes del PSOE ya de rancio abolengo en el partido, como es el caso de José Bono. Oye, que es una cosa muy curiosa, ¿verdad? O sea, a ti te ponen, ahora justo que acaba de terminar la campaña de Hacienda, veníamos oyendo a Barceló, durante el atasco, durante este glorioso atasco, y ahora que acaba de terminar la campaña precisamente de Hacienda, todos sabemos lo que es, que te pongan boca abajo, te sacudan para ver si caen las monedillas, las últimas monedillas que te puedan quedar por ahí y tal. Oye, ¿de verdad que los salarios, los incrementos en el patrimonio de Bono, etcétera, quedan fuera de las inspecciones de Hacienda, del ámbito de Hacienda? O sea, es que estamos hablando de decenas de viajes en un año a República Dominicana. Es que estamos hablando de un incremento del patrimonio que es verdaderamente increíble. Cómo una persona que teóricamente ha vivido del salario de representante político, ciertamente de nivel, bueno, lo cual nos indica también cómo está el país, de José Bono, ¿cómo es posible que se pueda permitir ese tren de vida? Porque además la luminaria que tiene por hija, por lo menos una de ellas, no se cansa de exhibir el tren de vida, el lujo del que vive rodeada, con lo cual es una acusación implícita a lo que está pasando, a lo que hay por detrás. Bueno, Hacienda no mueve un dedo para investigar, ni lo ha hecho nunca, ni con el PP tampoco, ni lo ha hecho nunca, para investigar a este señor. Y bueno, y de ahí, a partir de ahí, pues todo lo que estamos viendo. O sea, es una estructura corrupta de poder. Y mira, simplemente la cuestión de las licitaciones, de cómo Acciona ha estado no optando a esas licitaciones, sino aprovechándose de ella en todos los casos, es lo que mejor nos demuestra cómo funcionaba esto. Se licitaba una obra, pero esto fue sistemático, no es solo una, son 5, me parece. Para empezar, en Navarra, se licitaba una obra. Sí. Y entonces concurrían a esa licitación varias empresas. Para poder
justificar que te doy a ti que te entrego a ti esa obra, esa licitación. Para poder justificarlo, tú tienes que presentar un plan para esa obra que salga sustancialmente más barato que lo que los demás ofrecen. Y de esa manera te puedo justificar que te lo doy a ti, que has constituido una UTE con Servinavar. Servinavar, que tiene 3 empleados. Y entre ellos el famoso empresario del PNV, que era el mediador para la traición a Mariano Rajoy. Efectivamente, porque es que aquí están los vasos comunicantes de la política y de los beneficios empresariales. No dejan caer. Claro, no dejan caer. Claro, es que esto es lo que hay que iluminar. Esto es de lo que nos tenemos que dar cuenta. Y entonces, cuando esa empresa, cuando Acciona, que había ofrecido unas condiciones sustancialmente inferiores a las de otras empresas, razón por la cual se le había concedido la licitación, una vez empezada la obra, Acciona, o una vez concedida la licencia, la obra, entonces Acciona subía, modificaba el presupuesto. Claro. En teoría se puede hacer, y la ley lo permite hasta un 20%. Pero claro, Acciona, para empezar, subía los costes más de un 20%, hasta casi un 30% por un lado, y por otro lado es que era una forma de operar sistemática. Claro, es decir, que se sabía, es decir, que lo que hacía realmente era acordar, y las sospechas están ahí, y a mí me parecen de una evidencia que negarlas es insultar el sentido común. Lo que hacían era acordar previamente un modus operandi para tener yo la razón, la justificación legal de poderte conceder la obra. Y luego, como digo, subían los costes de forma sistemática. Y de eso se beneficiaba estos señores de Servinavar, que evidentemente pues, estaban ligados al Partido Socialista y que ya estamos viendo lo que sucedía en Navarra. Responsables, la señora Chivite, por supuestísimo, que si tuviera vergüenza, pues no sé, a lo mejor había huido a Groenlandia. Pero es que además es el Ministerio de Transportes. Claro. El Ministerio de Transportes. Que dio el visto bueno a todo aquello y a todos esos sobrecostes. Pero firmado de su puño y letra, por ejemplo, por el tuitero, por Óscar Puente. Por el tuitero titiritero. por Óscar Puente. Firmado fue. Digo yo que habrá que investigar aquí verdaderamente cómo Óscar Puente, este sujeto por tantas razones despreciable, como Óscar Puente firmaba aquello, firmaba sucesivamente una serie de ampliaciones del gasto de estas empresas que habían sido previamente elegidas. Esto ya rebasa el límite de lo que podemos llamar cachondeo. Esto no es ni una corrupción estructural, o sea, va más allá. Yo creo que habría que buscar una definición en el diccionario que probablemente ni existe. Esto es ya reírse de nosotros, pero abiertamente, directamente, mearnos en la cara y encima que nos obliguen a aplaudir. Y todavía hay un 25% de gilipollas que votan esto. De verdad es que estoy indignado. Ya no por el atasco, que se me ha olvidado. Yo soy una persona con un nivel de resentimiento. Pero de verdad, o sea, es que lo que no se me olvida es esto. Lo que no se me olvida es esto, y todos, repito, por Dios, que no se nos olvide nunca, todos los que desde los medios de comunicación han estado desde la trinchera justificando esto y señalando a todos aquellos que denunciaban precisamente lo que estaba sucediendo. Luego vamos a escuchar lo que pasó ayer con Ana Pardo de Vera. Pero antes, para encaminarte un poquito más, la trama Coldo, que está derivando en algo mucho mayor, como ya dijimos hace tiempo, a mí eso ya lo dije hace tiempo, dijimos que el medio de la cuestión iba a estar en los hidrocarburos, en Venezuela, en Zapatero y en Marruecos con la consultora Acento. Acuérdense lo que les estoy diciendo, acuérdense, Pepinio Blanco, secretario de organización, ministro de Fomento, y mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero, los mismos cargos que tenía Ábalos y el mismo cargo que tenía Santos Cerdán. Pero en la trama Coldo empieza porque el fiscal general del Estado le dice al presidente Sánchez, el fiscal general del Estado, que hoy le dedico un artículo, es el gran filtrador. Filtró los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, o exnovio, no lo sé, parece que están ahí un poquito así, es un tema del corazón, ahí no me voy a meter. Y el otro tema es que el fiscal general del Estado no solo filtró esos datos, filtra también y le dice a Sánchez, oye, que la UCO va a por Coldo, a por vuestro amigo. Porque es su amigo. Inmediatamente Sánchez llama a Ábalos va a Moncloa, hablo de septiembre del 23, va a Moncloa y le dice Sánchez, oye, que están persiguiendo, que van a investigar a Coldo. 4 meses después de aquello, 4 meses, esto es muy importante, Coldo es detenido. Hoy en la Audiencia Nacional ha dado la razón al juez que mandó esa detención, ese registro. ¿Y por qué ese registro? Porque en ese registro estaban todos los audios que han partido de la base. La trama empieza por la estafa de las mascarillas.
En la estafa de las mascarillas está Ángel Víctor Torres. Ojo, también salpicado en los hidrocarburos. Sí. Paca Armengol, cuando era presidente de Baleares, ahora comisaria político. Marlaska, Fomento, que estaba Ábalos y luego estaba Óscar Puente, pero en esa época era Ábalos, porque era la época del 2020. Sí. Y el otro ministerio es el de Marlaska, el de Interior. Y digo que la trama empieza por las mascarillas. Sí, sí. La trama empieza por las mascarillas. Y ya estaba pringado Y también. está escalando. Ahora entendemos, entonces, para encabronarnos todavía más, hacían negocio con nuestros encierros y con la muerte de nuestros familiares y amigos, porque efectivamente murió gente por culpa de su negligencia. Todas las medidas fueron ilegales, todas las medidas fueron represivas. Yo les odio, es que les odio, no lo puedo evitar. Yo sé que es un pecado diario, ya me confesáis, los odio profundamente. ¿Y por qué los odio? Porque han dejado a medio país tocado, a otro medio asustado, a las viejas del visillo mirando que si sacabas el perro o si salías a respirar a la calle. Nos han enfrentado los unos a los otros. No te dejaban ni enterrar a tus familiares. Muertos. En cambio, lo peor que hicieron por los derechos televisivos de Rowling era que 22 mamarrachos, con perdón, se pusieran a jugar al fútbol. ¿Os acordáis que fue lo primero, Que si PCR, han hecho negocio de todo. Vamos a poner mascarillas, vamos a poner PCR. Oye, que están defectuosas. No sé si igual si esto no vale para nada. Vamos a fomentar que se vacunen y así pues hacemos negocio también sin tener en cuenta las consecuencias que podrían tener medicamentos experimentales. Toda la trama está basada, tiene las manos manchadas de sangre. El otro día Fernando en el Búnker Bar, hay que suscribirse al canal, hablaba de que no es el régimen del 78, es el régimen del 2004, del 11 de marzo del 2004. Esa es una vuelta, es la evolución del régimen del 78. Y ahora estamos en una vuelta todavía más. Y ahora se trata de aislar a estos que les han cazado, que trabajaban, que no lo olvidemos, trabajaban para el PSOE, no para el sanchismo, trabajaban para el PSOE. Y están dispuestos incluso a que caiga Sánchez. Lo que no quieren que caiga es el PSOE. Por eso, Javier, desde los medios peperos se subraya como si fuera una grandísima, un grandísimo descubrimiento determinados, en fin. No hace falta que digamos nombres, yo creo que están en el ánimo de todos. Esto no es la trama Ábalos, es la trama Sánchez. Se ponen campanudos. Es la trama Sánchez. No, es la trama PSOE. Sí. A ver, Luis Sánchez Movian, hacían negocios. Vamos a ver, quería ir un poco atrás de lo que ha comentado Fernando. El tema fiscal en España va a adquirir unos tintes absolutamente apocalípticos, porque para el año que viene va a haber una modificación del impuesto sobre la renta y van a pagar renta al loro, señores oyentes, los que cobran el salario mínimo interprofesional y los parados. O sea, usted, la miseria que le paguen de paro también va a tributar y ustedes van a pagar impuestos sobre la renta. O sea, la capacidad de saquear a los españoles, tú hablabas de una manera muy gráfica, nos dan la vuelta a los bolsillos para que caigan las monedas. Es que ya no cae nada, Fernando. No cae nada. O sea, están dispuestos a hacerte, efectivamente, yo que sé, que se te caigan las gafas y se quedan con las gafas, con el sonotone y con lo que haga falta. Es absolutamente vergonzoso. El primer vídeo que has puesto de Zapatero, hablando del super pájaro hay que ver el vídeo, no el audio. Yo el vídeo lo he visto anoche, no sé por qué casualidad, lo he visto. Entonces, el señor Santos Cerdán se levanta, saluda a la concurrencia y da una vuelta de 360 grados como los toreros. Yo cuando vi el vídeo, curiosamente lo he visto ayer por la tarde, me quedé flipado, como dicen los castizos. Lo que tú comentabas acerca de la trama, vamos a ver, los 150.000 muertos que hubo en la pandemia, muertos se han quedado. Toda la cantidad de personajes o personas que han sufrido, vamos a utilizar el término, de los daños colaterales, pues ahí se han quedado con ellos. Yo recuerdo perfectamente, y lo dije entonces y lo repito ahora, 5 años después. Cuando yo soy enfermo del corazón, pues tuvieron que operar hace unos años. Cuando yo fui al cardiólogo, que curiosamente en mayo del 20 yo tenía la revisión, nada más llegar, todavía no se habían empezado a poner las vacunas, se pusieron en ese verano. En diciembre. En diciembre. Hablo de mayo del 20. Llego a ver al doctor Romero, que era el que me trataba, y me dice, oye, ¿no tiras a poner la vacuna? Y yo dije, ¿qué vacuna? Porque aún no se hablaba todavía del tema. Y me dice, mira, es que en Estados Unidos, me explica, y yo estaba mirando y tal, y estoy recomendando a todos mis pacientes que no se la pongan porque va a tener
y me dio una lista de efectos secundarios. Yo dije, coño, joder, eso me toca a mí y me voy al otro mundo, pero menos que canta un gallo. Y efectivamente, aparte que yo no soy mi amigo de vacunarme, la última vez me vacunaron en la mili y además, claro, pues no te pasaba nada en la mili. Yo recuerdo una pistola, que era la misma aguja para todos y no nos infectamos ninguno. Bueno, es la última vez que me vacunaron. Yo, por supuesto, no me vacuné. Y luego se ha demostrado que efectivamente esas vacunas, que era esa mierda, tenían efectos secundarios muy serios, tan serios que a algunos de ellos les llevó a la tumba. Entonces, claro, nos han sometido, que hay un tema, se ha hablado sobre dinero que ha habido con motivo de la compraventa de mascarillas. Bueno, por cierto, las de Armengol todavía están en el aeropuerto de Palma, bueno, allí muertas de risa. Y la China que vendió las mascarillas a salvadoreña, un timo. Me parece que eran 300 y pico millones de euros, fake. Era igual que fueran fake o no, pues no valían para nada, está desaparecida. No sé si la han asesinado o es que está desaparecido. Por cierto, en Televisión Española, para hablar del caos ferroviario y del caos del aeropuerto, llaman a Rubén Sánchez el Facuo. Esto es acojonante. Tú hablabas de los medios de comunicación. Pues quiero que escuchéis a esto para que nos demos cuenta que nada de esto hubiese sido posible sin esos feladores mediáticos como los Pablo de Vera y los Inchaurrondo. Pues si para una parte de la ciudadanía el referente es Vito Quiles, apaga y vámonos. Claro, es que ¿qué puedes hacer? Que claro, apaga y vámonos. Alguien que solo va, revienta una rueda de prensa y sale, pues bueno, si a eso le llaman periodismo. A ver, Inchaurrondo, que dices que lo que yo hago no es periodismo. Yo solo esta semana he encontrado al exministro José Luis Ábalos, un personaje que ves buscando tú y tus compañeros de Televisión Española durante meses, y le he preguntado por las prostitutas que colocaba en su ministerio con el dinero de todos los españoles. ¿Usted nunca pagó putas con dinero público? Es lo que me interesa. Hombre, por favor. Una pregunta que ni tú ni tus compañeros tendréis narices de hacer en vuestra puñetera vida. También he encontrado la fontanera del PSOE, de la que se hablaba tanto en prensa nacional como internacional, porque dirigía una red criminal dentro de Ferraz para conspirar contra la Guardia Civil. Y también entrevisté a Víctor de Aldama, el comisionista del caso Coldo, que tiene nuevas informaciones relevantes contra el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y tú? ¿Qué has hecho esta semana mientras España se está convirtiendo en un país tercermundista devorado por la corrupción? Hablar de patatas fritas en vuestros programas, mentir y decir que el hermano de Pedro Sánchez sí sabía dónde se encontraba su lugar de trabajo cuando toda España sabe que es falso porque vio la declaración ante la jueza, no tenía ni puñetera idea de dónde trabajaba el señor David Sánchez mientras cobraba un sueldo público, y engañar a la gente diciendo que Aldama fue a la rueda de prensa Leire Ediz a apoyarla, a arroparla, cuando fue a todo lo contrario, a reprocharle su actitud y a llamarla mentirosa y a decir que estaba engañando a todos los españoles inventándose que estaba escribiendo un libro. Ese es tu trabajo, mentir, engañar y tomar a la gente por tonta mientras España se hunde. Llámame pseudoperiodista todas las veces que quieras, pero conmigo no cuentes para engañar a 47 millones de españoles desde la televisión pública. Vale, no os quitéis esto porque ahora vais a ver un caso por el cual Silvia Inchaurrondo es una feladora mediática. Silvia Inchaurrondo, que parece ser ya sí ha encontrado el informe de la UCO. Estamos hablando de un informe con una grabación cuyo contenido no conocemos. No. ¿Usted conoce ese informe de la UCO que el resto desconocemos? Cuyo contenido a esta hora no conocemos. Un informe de la UCO que no ha visto nadie. Que no es que lo hayamos visto nosotros. Bueno, hay un montón de medios que es que no han visto nadie el informe de la UCO. El informe no lo ha visto nadie. Ese informe de la UCO no lo tiene nadie lo ha visto. Estamos hablando de un informe de la UCO que nadie conoce. Exacto. Estamos hablando de un informe de la UCO que nadie conoce. El contenido, nada. El documento, ni idea. Nada. No tenemos ni una sola letra de información de lo que pone el informe, Jesús. O sea, ¿hay alguien en la mesa que haya leído ese informe? ¿Alguien conoce, de los que estamos aquí, el contenido del informe? Yo ese informe no lo conozco. Estamos preguntando a los políticos por un informe que no tenemos ninguno, ¿no? Que nadie conoce ese informe que va a salir. Se les está preguntando por explicaciones sobre algo que aún nosotros mismos no conocemos. Bueno, unos periodistas están hablando en una mesa de un informe que no conocen sobre un contenido que no podemos ofrecerles porque no lo hemos visto. El informe no lo hemos visto. Esta información nosotros no la tenemos. Lo sé. Un informe de la UCO cuyo contenido desconocemos, nosotros no tenemos esta información, que ese informe que no lo ha visto nadie. Pues ese informe no lo conoce nadie. No hay ni informe de la UCO todavía. Pero lo cierto es que no conocemos el informe de la UCO. Informe de la UCO, que insisto, nadie ha visto todavía. Este informe de la UCO, del que habla todo el mundo desde hace semanas y que seguimos sin conocer. No tenemos información sobre el contenido de ese informe de la UCO. Sin que nadie conozca el contenido de ese informe de la UCO, no tenemos ni la menor idea. Sigan el minuto al minuto de la información en el canal 24 horas todo el día. Eso es, con bañoneros.
¿Qué os parece? Yo creo que ya lo conoce, ¿no? El informe, Fernando. No lo sé. Es que no sé si lo conocen. Es Silvia Inchaurrondo. O sea, es una cosa lo de esta señora. Llama a pseudomedios, nos llama a pseudomedios, pseudoperiodistas, y luego hemos visto el periodismo que ya hace. Ella ha lanzado unos cuantos bulos reconocidos como tal públicamente, los ha lanzado sin el menor pudor. Es un personaje puesto a dedo ahí por su, bueno, más que filiación o ascripción, por su absoluta identificación. Yo creo que es más sanchista que Pedro Sánchez, si tal cosa cabe, ¿no? Y bueno, ahí la verdad que hay muy poco que añadir. Es una muy buena muestra. Ella estaba también en aquellos manifiestos, en el asunto de los abajofirmantes, ¿no? Contra el periodismo de investigación, porque ella pues está en los informes de la UCO. Solo le falta decir, bueno, es que de hecho, ¿quién sabe si realmente existe la UCO? A lo mejor no. Es un bulo de la ultraderecha. La inventó la UCO. Esto recordemos que estos eran bulos de la ultraderecha, recordemos que era la máquina del fango, recordemos todas estas historias. Es que me estoy poniendo como Silvia ahora, ¿sabes? Es un tonito. Es un tonito, amén de irritante, extremadamente semejante al de Pablo Iglesias. ¿Y al de Yolanda no crees? Bueno, lo de Yolanda es más de zoo. O sea, no, porque en la especie humana es difícil. Es una persona incapaz de terminar una frase, de comenzarla, de hilar con lógica una con la otra. Es decir, es una cosa verdad. Yo a veces, de verdad que pensaba que lo hacía aposta, es decir, que trataba en sus respuestas a las preguntas de los entrevistadores, pues de esquivar la cuestión, que era en definitiva una exhibición de inteligencia. No, es una de las manifestaciones de torpeza intelectual más acabadas que he visto en mi vida. De verdad, o sea, ¿cómo puede ser esto vicepresidente de gobierno? Porque, oye, al menos Pedro Sánchez tiene un máster en maldad, en perversión, en manipulación, pero es que esta señora no llega ni a eso. Es que es bueno, me voy a callar. Es muy torpe, la pobre. Es mala, ¿eh? Es mala. Es muy mala. Que se lo cuenten a Podemos. O sea, mala es muy mala. Tiene ese instinto animal, y subrayo lo de animal, y mala es muy mala. Ahora, va justita como para no... Pero muy justa, ¿eh? Sí, para deglutir la comida diaria a lo justito. Pero es justa y está de vicepresidente del gobierno, pero ella no sabía nada. Entonces, por omisión debería serse. O por acción o por omisión. Somos la parte limpia. Entonces, estás tapando la parte sucia del gobierno. Efectivamente. Le ha faltado decir, no, que se vayan ellos y gobierno yo. Porque somos los limpios. Y que el PSOE me apoye desde la oposición o desde el Parlamento. Pero si es la parte limpia, entonces es que la otra parte es sucia. Es sucia, claro. ¿No? Claro. Sí, ¿Está acusando a Sánchez de corrupción? ¿Tú crees que es creíble, Luis Sánchez Mogollón, que Yolanda Díaz, vicepresidente del gobierno, no conociera los tejemanejes del PSOE y concretamente de Sánchez como ejecutor del PSOE? Hombre, desde el momento que está en el gobierno, en los cotilleos que hay antes o después. Es que es imposible no saberlo, coño, que la presidente de Adif contrataba a tías en pelotas, con ropa interior. Pero ¿quién manda un currículum en traje de baño, tío? O el del Sevilla, no traje de baño, el salto de cama. Mark Spitz, a lo mejor el nadador, o Tarzán, o Johnny Weissmuller para hacer un papel de película. Pero para trabajar en Adif, tío. Desde que Johnny Weissmuller mandaba el currículum, no se había visto una cosa igual. Es verdad, Johnny Weissmuller mandaba el taparrabos, que es lo que se llamaba. Hombre, a lo mejor tenía alguna intención de poner a las azafatas de los aves en bikini, joder. No creo. Uy, eso es sexismo. Claro. Por cierto, habéis hablado de Pablo Iglesias, le ha quebrado el negocio. La taberna Garibaldi la ha cerrado. O sea que, desde luego, como empresario, es un absoluto desastre. Bueno, pero él alega que ha sido por éxito, que lo cierra para abrir un espacio más grande de encuentro antifascista. Pero lo grave es que ha hecho un crowdfunding que se ha llevado 130.000 pavos y ha cerrado el negocio. Con lo cual, los pardillos son los que han dado dinero al crowdfunding, porque le ha dado 130.000 euros y les ha cerrado el negocio. Dinero le sobra de Venezuela. Pero sarna con gusto no pica. Ellos están encantados de que le saquen la pasta y vivan a costa de ellos. Si es que es así. Dicen, en gran tertulia hoy en La Boca del Lobo, Luis Sánchez de Mogollón y la Anguila del Fuego, Fernando Paz, moderado, según Alain Lahaine, por el viejo Caimán. ¿Yo soy el viejo Caimán? Sí, pues eso parece. Se va el Caimán. Por exclusión, Luis Sánchez Mogollón y la Anguila del Fuego. Pues se va para Barranquilla. Bueno, es poco creíble. Bueno, como estamos un poquito de humor, quiero que escuchemos primero esto de Yolanda Díaz, lo que comentaba Vicente Vallés,
Yolanda Díaz lleva semanas diciendo a los españoles que está muy enfadada por los escándalos de su socio del gobierno. Muy enfadada. Pero de momento no ha hecho nada que no sé decir que está muy enfadada. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza, sin contemplaciones. Estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. Si digo que hay que dar explicaciones de manera rápida, claras y saber qué ha pasado, es que lo digo en nombre de mi país. Ustedes no saben lo que ha pasado, estoy segura, yo tampoco. Acaban de escuchar, Yolanda Díaz se considera legitimada para hablar en nombre de su país. Dice que está muy enfadada y hasta ahí llega, porque hay que mantener los ministerios de Sumar como sea. Vale, ahora quiero que escuchéis rápidamente la entrevista con Alsina de Yolanda Díaz, audio número 12, la entrevista con Alsina, porque esto, de verdad, os lo juro, glorioso. Lo he jurado esta mañana, Fernando. Fui a la fuente original pensando, me han tomado el pelo, han hecho un montaje pensando, os lo juro, que era un meme, inteligencia artificial. Es que la verdad, es que la he escuchado 20 veces en la entrevista, tío. Javier, inteligencia y Yoli no pueden ir de la misma frase. Bueno, sí, que trabaje por ti. La inteligencia artificial puede ser muy útil que trabaje. Pero ¿quién coño es el guionista que le dice lo que tiene que decir? Es que llegó a decir que esto no sale en este audio, que en este corte, el número 12 que le vamos a poner ahora, no sale, que dijo que cuando tomó posesión fue con la familia y que la familia le hizo entrar y volver a salir para decirle, que eres humana, como hacían con los generales romanos en el desfile de la Victoria, que lleva un esclavo o un amigo con la hoja de laurel, recuerda que eres humano. A mí me lo tienen que decir de vez en cuando. Oye, recuerda que eres humano, Javier. Coño, recuerda que eres humano. No comas tanto, no te hinches, no fumes tanto porque vas a reventar. Recuerda que eres humano, Javier. Pues Yolanda hemos descubierto que es humana. Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido me va a permitir que quien está limpio en el gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? Pero, hombre, llevo 5 años y medio en el gobierno, el 13 de enero cumpliré 6, pero claro, en fin, que no podemos. Pero si quien está limpio en el gobierno es Sumar, es que el PSOE no está limpio. Pero escuche un momento, lo que no pueden es pedirme a mí, que llevo 5 años y medio, oigamos los datos del paro, a ustedes, y la gente dirá, oiga usted, ¿a mí qué me cuenta? Yo he vivido muchísimas cosas. Recuerden que... ¿Pero se va o no se va, coño? Yo... es verdad que... Pero, claro... en fin... Qué pena nos da Yoli. Espero, pero en fin... Pero de verdad te lo digo, mira, os lo he contado en muchas ocasiones. En el experimento, cuando Iván Redondo, que era el gurú de la Moncloa, el chamán, sale de allí, dice, y después de la caída en desgracia de Pablo Iglesias, dice, me tengo que inventar una lideresa. Y se fijó en Yoli, porque estaba maquillada. Dice, esta tiene posibilidades, venía de ser una kinky, una perroflauta, se había maquillado y tiene aspecto de pija, pero mentalmente yo creo que ha ido a peor. Y haciendo el experimento con las peobetas, se le cayó la peobeta en solo. Y entonces mezcló todos los trozos y se le metían cristales en el cerebro y el experimento salió y dice, coño, no me ha salido tan mal como Frankenstein. Pero claro, no sabía que el cerebro era la peobeta que se le había caído y quedó Yolanda. Oye, y a modo de hipótesis... ¿De verdad? Y si en vez de ser tan tonta como parece, en realidad es extraordinariamente lista. Y nos está tomando el pelo a los demás. No, y está hablando en Morse y mandando mensajes en Morse porque te... punto raya. No, para los extraterrestres. No, que, oye... No, a lo mejor está igual está emitiendo el SOS y no nos hemos dado cuenta. No sé. Bueno, a mí de verdad que hay veces que me cuesta creerlo. Pero a mí me cuesta creerlo. Yo os pensaba, Luis Sánchez. Pero vamos, para que la contraten en una mercería, digo. O sea, y que con todos mis respetos a los... No, hombre, yo siempre he soñado con tener una mercería. Por supuesto. Yo reconozco que no he soñado con tener una mercería, pero al margen de eso, con todo mi respeto a los que se dedican a este nobilísimo menester, pero digo que tendría de verdad en cualquier país medianamente serio, en otra España, en fin, en otra cosa que fuera digna de llamarse España, tendría dificultades para desempeñar cualquier labor de carácter público, o sea, salir de las 4 paredes de su casa. Que esto sea vicepresidente, de verdad, que sea vicepresidente de un país. Hombre, España
no está en su mejor momento, de verdad, yo diría que está incluso en el peor, pero tiene una presencia en el mundo, de verdad. O sea, al final es la cuarta economía de la Unión Europea, tiene pues los lazos culturales con medio mundo y tal. De verdad que España esté en manos de este paisanaje que, como digo, pues en el caso de Sánchez, pues es máster en maldad, pero por lo menos, hombre, da chispas. El tío no es inteligente, pero es astuto y, en fin, conoce al género humano. Pero esto, de verdad, esto es bochornoso, es sonrojante. Oye, Luis Sánchez Movián, primero, Feijóo hablaba, bueno, rematamos con Yolanda Díaz y luego hablamos de Feijóo y ponía el contador a cero. Que lo que dijo Feijóo también está pasando desapercibido, pero es sumamente grave, ¿eh? También es la consumación de una traición. Vamos, que no piensa hacer limpieza ni nada, sino, oye, que me apoye el Puigdemont y ponemos el contador a cero. Hombre, lo ha dicho claramente, cara al congreso que se va a celebrar dentro de 2 o 3 días. Yo no voy a presentar un programa de derecha ni de izquierda, sino de centro. Oiga, ¿el centro qué es? Explíquemelo. Claro, lo ha dicho claramente, o sea, no nos está engañando. Aquel votante del Partido Popular que piense que no está siendo engañado, o miente o está bobo. Por definición. Bueno, pero, o no está siendo engañado o es que está de acuerdo. Bueno, oye, es que hay muchos que están de acuerdo, claro. Nos puede parecer increíble, por pero supuesto, los hay. No, en España, después de Yoli, que comentábamos, cualquier cosa es posible. Yolanda Díaz, pues Yolanda Díaz yo creo que lo ha apuntado Fernando y yo estoy convencido. Está interpretando un papel, que es el papel que tiene asignado para no quedarse sin el chollo. O sea, ella, vamos a ver, si mañana deja el gobierno, que se olvide de trajes cojonudos, de coche oficial, de piso de 400 y pico metros cuadrados perteneciente al ministerio que ella regenta, etcétera. Eso se le acaba. Se vuelve a Galicia y a tomar pulpo a Feira y se acabó la película. Esa sería toda la historia. Entonces, claro, la tía tiene que montarse todos los papeles, aunque sea un papel de borderline. O sea, ella se lo monta y aquí yo sigo aguantando. Y la veremos hasta que la echen a patadas porque el gobierno se vaya al garete, la veremos. O sea, y nos parecerá y nos reiremos con Yoli y nos dará pena. Hoy la pobre Yoli está pesadumbrada y tal, la pobre chica. Pero ya nos ha visto en otra igual. Oye, yo si me pusiera su papel, Fernando haría lo mismo. Joder, mantengo, yo que estoy ahora con el tema de las actrices, pues fíjate si va a mantener el papel y el papelón. O sea que yo estoy de acuerdo en que esta señora no es tan tonta como parece. Lo que pasa es que su papel es aparecer como tonta del voto. Claro, no confundamos su torpeza manifiesta y evidente con lo tortuoso de su carácter y con lo tortuoso de su personalidad. Perdón por insistir en el tema del Bunker Bar, pero es que hicimos un vídeo hace unos meses sobre precisamente ella, Yolanda Díaz, donde contamos pues quién es esta señora y cómo protegió a un personaje en Galicia acusado durante años de pedofilia. O sea, es que esto es así. Luego, esta señora pues fue de la unidad de grandes quemados también, de las que ponía la mano en el fuego, de todas estas cosas y tal, y luego se demostró tras una investigación policial que efectivamente la persona acusada, que era miembro de su grupo parlamentario, si no recuerdo mal, y asesor suyo, y asesor personal suyo, esta persona fue encausada por la policía, etcétera, y ella le defendió hasta el último instante y 5 minutos después. Esta es Yolanda Díaz. Es decir, que bajo esa apariencia alelada, tan profundamente alelada, no se nos puede pasar por la cabeza que anide algo parecido a un cerebro humano. Cuidado porque lo tiene. Y lo tiene enfocado absolutamente para el mal. Ella flota en mitad de la corriente, en mitad de esa corriente procedente de las cloacas y lleno de, pues, de ya sabemos de qué, tal, y ella flota. Y bueno, flota hasta el punto de que mientras otros han caído, personas que tampoco son tenidas por particularmente estúpidas, ¿no? El caso de los dirigentes de Podemos, en fin, de quien nadie seguramente espere nada en el plano moral, pero que en el plano político pues tienen muchas mañas para sobrevivir en el mundo de la jungla política, y sin embargo todos han sido defenestrados, y esta señora que parece una versión galaica de Caperucita Roja, ¿no? Que va por el bosque con su inocencia cantando tralará, tralará y esquivando lobos. Bueno, pues esta señora es la que sobrevive y el lobo se ha comido ya a unas cuantas caperucitas
rojas, precisamente. Sí. Pero esta sobrevive, o sea, que cuidado de verdad porque alberga bastantes dosis de maldad. Por cierto, yo recordaba también esta mañana que Sumar dice que está preocupado por la corrupción, pero sigue sosteniendo al capo de los corruptos, a Pedro Sánchez. Y si de verdad le importa la corrupción, habían roto con el sanchismo hace mucho, porque son la comparsa del PSOE, son sus colaboradores necesarios y que además no tienen dónde ir. Pero es que además Sumar abandona una secta, porque también dijo el otro día, antes de ayer, que ellos, porque iban a abandonar si ellos no habían metido mano. Bueno, no han metido mano a la caja, han metido mano a las tías. Porque es que Sumar viene de la secta de Podemos, cuyo fundador, Juan Carlos Moneo, acusado de depredador sexual. Pero es que se van de ahí por las malas formas de Podemos, montan Sumar y resulta que su fundador, Íñigo Errejón, acusado por depredador sexual, por acoso sexual. Te quiero decir, son una auténtica banda. No es que la política española está en manos de golfos o de empresarios que hacen de intermediarios para que el PNV siga haciendo negocios, porque se sabe que están haciendo negocios. Están haciendo negocios y los de Junts haciendo negocios. Lo que pasa es que la burguesía catalana, como tú decías, yo creo que empieza a estar un poquito mosqueado con Puigdemont y quieren darle otro aire. Y Rajoy, que es imbécil de manual, Rajoy, Feijóo, o tanto monta tanto, no lo ve. Y le da guiños a Puigdemont en vez de dárselos a quien manda sobre Puigdemont, que es la burguesía catalana. Bueno, porque está todo el juego repartido, Javier, porque el PP allí se conforma con un papel subalterno y que la derecha social pues vote a Junts, que es quien salvaguarda los derechos y los intereses básicamente de la burguesía catalana, la burguesía que, en fin, que aclamaba a Franco frenéticamente como en ningún otro lugar de España, la burguesía pues que a lo que aspira en definitiva pues es a mantener el negocio y ya está. Y entonces Rajoy, joder, otra vez, ¿ves? Rajoy, Feijóo, es que es inevitable que no salga. Feijóo, pues claro que está en eso. Feijóo está en construir una mayoría parlamentaria para poner una moción de censura, echar a Sánchez y venderlo como un gran éxito, literalmente a costa de lo que sea. El problema es que es verdad que hay que echar a Sánchez. Ese es el mensaje. Sí. Hay que echar a Sánchez, pero hay que echar a Sánchez y sus políticas. Eso es. Sus políticas. No hay que echar a Sánchez para poner a otro tío que en el lugar de Pedrito haga las mismas políticas y siga entregando la soberanía de España a quienes nos han llevado precisamente a este grado de abyección en el que está la política y la sociedad española. Y ese es el papel de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, para que Feijóo, nos hemos cansado de decirlo y tú lo has dicho otra vez esta mañana, para que Feijóo gobierne con una mayoría absoluta, nos quedamos como estamos. Claro, es decir, si no va a haber de verdad un condicionamiento de las políticas que pueda ejercer Vox, evidentemente, sobre el Partido Popular, entonces de verdad apaga y vámonos, porque vamos a tener absolutamente lo mismo. Y alguien dirá, bueno, pero en materia tributaria, que tampoco, que la mayor subida que ha habido aquí la llevó a cabo Montoro. Sí, o sea, esta es la realidad. Y se descojonaban diciendo, pensaban que iba a aplicar políticas de derecha y la primera vez que lo que hizo fue subir hasta 7 veces los impuestos. Y lo decía Rajoy cachondeándose, años después de haber dejado de ser presidente del gobierno. El programa económico de Montero, concretamente el tributario, pasó por la izquierda a Izquierda Unida. Con eso está dicho. Pero cuando dice Alberto Núñez Feijóo que hay que poner el contador a cero con el separatismo catalán, ¿qué es lo que está diciendo? Porque es muy grave, ¿eh? Porque yo creo que lo que está diciendo, oye, nos olvidamos de aquí, olvidamos que sea la amnistía, sea los indultos, sea la persecución del español, nos olvidamos que hemos jugado un papel a lo mejor demasiado radical en defensa del español y de los españoles que se han jugado la vida allí, a los que han sido agredidos, se han tenido que ir de Cataluña y tal, y que pongamos el contador a cero. ¿Qué coño significa? ¿Que no ha pasado lo que ha pasado? Claro, en el PP dan por entregado Cataluña. Dan por perdido Cataluña. Es que les conviene, porque incluso hay una visión del Partido Popular que dice, si Cataluña, el PSOE no vuelve a gobernar. Claro, evidentemente. Claro. Por eso ellos dan por perdido Cataluña. Cataluña probablemente nunca, más allá de 8 segundos, proclame la independencia y sea realmente independiente. Digo realmente en el sentido formal. Sí. Pero en el sentido de político, en el sentido de la actuación, en el sentido real, Cataluña ya actúa políticamente como tal. Un Estado asociado como prácticamente. Entonces va a quedar separado de España de facto de una manera radical, excepto para algunas cuestiones puramente formales. Y una de ellas van a ser los procesos electorales.
Va a ser eso, Javier. Sí, sí. Entonces, Sí. el PSOE, entre otras cosas, porque al PSOE no le interesa y a la izquierda no le interesa, porque sin Cataluña el PSOE no estaría gobernando en España, porque es la gran cantera de votos del Partido Socialista. Es así. Entonces, ¿en qué está Feijóo? Está diciendo, como esto está perdido, doy por amortizada Cataluña y lo que voy a intentar es aprovecharlo en el sentido puramente político. De la misma manera que es el proveedor oficial de votos del PSOE, pues ahora yo lo que voy a hacer es utilizar a una Cataluña que ya está perdida para llegar a un pacto con Puigdemont. Por supuesto, que es poner el contador a cero. Pues decirle, puedes venir a España, que no pasa nada, amnistía tal, no te preocupes que yo te esfuerzo al Constitucional para que decrete que la malversación tampoco te puede... Además no hay problema. Pero que nadie tenga dudas de ningún tipo, esto es lo que va a hacer Feijóo. Nada más, estos son peleas de familia entre dos de los grupos del régimen, del sistema que se están repartiendo España y que se están repartiendo la sociedad española, a los cuales les da igual, les damos igual, metámonos la cabeza, les damos igual, somos la excusa para que ellos sigan viviendo de lo que siguen viviendo, a todo trapo, a todo tren, a costa de nosotros, que no hay más, o sea, que ellos no ven más, no tienen ningún plan, ni tienen nada, ni quieren hacer absolutamente nada en concreto más que obedecer las órdenes que se les dan desde fuera y nada más, no tienen ningún... No hay ninguna diferencia y no tienen ningún plan político concreto. Los planes que se elaboran en los partidos políticos, en el PP y en el PSOE, se hacen simplemente como excusa argumental para poder seguir saqueando a los españoles y destruyendo nuestra nación. No hay más detrás de todo eso. Y mantener una casta extractiva de políticos, de medios de comunicación y de financieros que vivan y muy bien a costa de nosotros. Una de las cosas que mejor retratan lo que está pasando es precisamente este fango, esto sí que es fango, en el que estamos viviendo, donde se están percibiendo de una manera muy vívida las conexiones que hay entre todos ellos. Oye, es que resulta que el hijo de Esther Palomera está enchufado en el PSOE, en la fundación de Pepiño Blanco. Es que resulta que el hijo de González Pons estaba metido en el mismo asunto y estuvo metido en Gazprom, comprándole gas a los rusos. Mientras a nosotros, en el nombre de los rusos y Ucrania y la guerra de la madre que los parió, nos dicen que es que ha subido el aceite a 7 euros, felizmente ya ha bajado, pero que ha subido a 7 euros. Joder, por culpa, o sea, es una auténtica tomadura de pelo. Mientras a nosotros nos exprimen y mientras nos dejan sin identidad, sin libertad, sin la nación, ellos viven a todo trapo. Pero es que ese es el plan. O sea, no es una consecuencia no deseada de la corrupción, no es una disfunción del sistema. No, es el sistema mismo. El sistema necesita de la corrupción. Mismamente el hecho clientelar de las relaciones políticas lo está demostrando día a día. Y esas conexiones y esas connivencias de los políticos, que son vergonzosas, de los políticos con los medios de comunicación, no es que compartan cosmovisiones, ideologías, posicionamientos políticos, que a lo mejor también da igual, porque la señora Palomera, por ejemplo, empezó en La Razón. En La Razón. Esther Palomera, sí. Empezó en La Razón y ahora está donde está. Es igual, es a ver quién me da más, es poner el cazo, es vivir de esto. Por eso yo quiero subrayar una y dos y mil veces la connivencia, la culpa, la responsabilidad, la culpabilidad de los medios de comunicación. Bueno, pues como estamos hablando de medios de comunicación, esto pasaba ayer. Bueno, ayer José Félix Tezanos y Ana Pardo de Vera fueron invitados. Ana Pardo de Vera es la hermana de la presidente que está de Adif, que fue la presidente, la que elegía a las niñas en ropa interior para ser administrativas en Adif, todo muy feminista, amiga de Ábalos, prostituta. La de no te metas con mi hermana, no se te ocurra hablar de mi hermana que te denuncio. Esta señora que yo dudo mucho, y tengo el derecho a dudarlo, que ella no supiera de las actividades de su hermana. A lo mejor no conocía los pormenores, pero seguro que conocía cómo repercutían económicamente en la propia familia las actividades de su hermana, porque a lo que se apunta es a que el marido de su hermana, o sea, su cuñado, obtuvo cuantiosas partidas de beneficio también de esas adjudicaciones. De repente ella no vio que su hermana pasó de vivir en un pisito no sé dónde a tener un chalet no sé en qué otro sitio, no se dio cuenta. Hombre, y coincidiendo casualmente con el nombramiento de su hermanita al frente de Adif y de que a su marido se le realizaban concesiones de tal. Hombre, por Dios, vale, que ya está bien. Y sabes, lo sabes porque te lo he comentado y lo hemos comentado. ¿Sabéis quién recomienda a Isabel Pardo de Vera a Ábalos para que preside Adif? Pepiño Blanco. Sí, señor. Pepiño Blanco le dice a Ábalos, colócame a esta chica, a Isabel Pardo de Vera. No lo digo yo, lo dice Ábalos. Pues dice, ¿y usted por qué metió a esta de...? Yo, si yo no la conocía, a mí me la mandó
Me la mandó Pepino Blanco. ¿Por qué? Porque Pepino Blanco era el jefe en la sombra, era el secretario de organización del zapaterismo. Claro. Y había sido ministro de Fomento también. Claro. Es decir, que la mafia no es de ahora, no es de los 4 del Peugeot. El negocio de la bueno, ya no nos vamos a ir a la época de Zapatero, porque esta es una nueva legión de políticos corruptos que inaugura Zapatero. Es decir, que hay un punto y aparte. No estoy salvando la parte anterior, pero desde el 2004 es un punto y aparte, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar, el Zapatero alcanza la secretaría en el 2000 y luego un día como hoy, en el 2004, ya era presidente de gobierno, era ratificado con el 95% de los delegados. Ya había unanimidad. Incluso Pepe Bono, claro, luego le hicieron ministro. Ya no presentaron candidaturas ni nada. Vamos a escuchar lo que pasaba ayer, porque yo les contaba que la Pardo de Vera fue invitada a dar una charla, a ver si lo sabéis, a la Universidad Complutense de Madrid, a los cursos de verano, donde también fue invitado José Félix Tezanos, que ahora está en televisión, le están dedicando 20 minutos, porque José Félix Tezanos dice que sugiere que el caso Coldo podría ser un montaje. Porque esa es la otra estrategia. Claro. Porque hay muchos que son muy amigos de Santos Cerdán. Entonces, están descontentos con que el partido haya tomado esta decisión drástica de expulsarle. Una semana después de expulsarle, estaba siendo detenido. Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Pero hay una parte del sanchismo, del PSOE, que quiere salvar a Santos Cerdán. Bueno, pero a Tezanos esto le debería venir bien para sus encuestas, ¿no? Porque si en cada escándalo del PSOE aumenta los apoyos según el CIS, pues deben estar al borde de la mayoría absoluta. Deben estar ya sin sumar, pues no, sumar no va a estar. Sin sumar. Por cierto, ¿quién va a sacar más votos? ¿Sumar o Podemos? Pues mira, Sumar en la última pierde 19 escaños. Entonces, claro, Sumar ya al margen de cualquier consideración, ¿cómo va a apoyar una moción de censura o cómo se va a abstener o cómo va a desear que caiga el gobierno? Si va a desaparecer. Aparte que ya ha salido una diputada que se ha ido al grupo mixto. Sí, la de Compromís. Efectivamente, Compromís ha dicho que se quiere largar y otras 2 de las confluencias estas han dicho que también se van a largar. O sea que Sumar va a ser restar, claramente, y se va a deshacer sencillamente. Y a Podemos, bueno, la última encuesta le da 3 diputados, o sea que, y las que más le dan le están dando 8 o 9, no le dan más. Esos proyectos están absolutamente fracasados. Bueno, vamos a escuchar a Víctor Quiles cuando le preguntaba esto pertinente, y la cabrona esta le decía machirulo a Víctor Quiles. Es algo demencial. Señora Pardo de Vera, doña Ana, ¿qué tal está? ¿Por qué se esconde tanto de la prensa? Prensa, dice, no me hagas reír. Aquí venimos a hablar de la universidad. Bueno, y de bulos, ¿no? Ustedes tienen varias condenas por inventarse noticias. Tú sí que tienes. Oye, no me toques. ¿Cuándo va a pedir usted perdón por haber insultado a todos los que señalaron la corrupción de su hermana? Que está imputada por malversación y tráfico de influencias. Imputada por corrupción. No me toques, que no me toques. Pero que no me toques. Que le estoy haciendo una pregunta. Es que usted atacó a Ana Vázquez y le dijo, no te atrevas a hablar de que mi hermana cometió alguna ilegalidad. No te acerques a mí, que no hueles bien, por favor. Con Coldo no tenían tantos problemas ustedes, que decía que su hermana estaba muy buena, con pantalones de traje. Que no me toques. Machirulo Coldo. No empujéis. Es una persona pública y le podemos hacer una pregunta. No quiere hablar contigo. Sí, usted no es una persona pública y como periodista, ¿por qué no documenta la corrupción de su hermana? La presunta corrupción. Imputada por malversación y tráfico de influencia. Que no hablo con sicarios de la ultraderecha. Que firmó obra pública mañana por valor de 300. No hablo con sicarios de la ultraderecha. Pero usted dice que su hermana no había cometido ninguna irregularidad, señora Pardo. Su hermana es una presunta corrupta imputada. Su hermana no me toque, por favor. Pero que su hermana está no me ponga una mano encima. Que no la he tocado. Coldo era el que entraba. Yo puesto una denuncia que estaba muy buena con los pantalones de traje, no yo. Usted como feminista. Nos ha puesto una feminista. ¿Qué le parece que Coldo le tirara la caña a su hermana y que firmara obras amañadas por valor de 300 millones de euros? ¿Pero le parece normal? Ojo a esto. ¿Eso qué es? Está imputada que simula de policía por malversación y tráfico de influencias y colocó a una prostituta. Se mete en el coche y esta zorra, digo zorra porque de animalista, Ana, no te enfades. Tú llamaste Goila a mi amigo Beltrán y yo te llamo zorra. Es todo que animalista, nos entendemos. No, porque ella alegó que llamarle gorila, puesto que ella era animalista, no supone una animadversión y por tanto un insulto al utilizar una palabra referente a un animal. Y entendemos también que en tu caso pues sucede lo mismo. No lo hago porque sea una puta, lo digo porque es una zorra.
que yo la podía llamar puta mediática, o feladora, o comenamos del sanchismo. Pero no lo haces, es eso. pero no lo Yo, haces. no va a poder, podrías, pero no. Quiero decir, porque es una zorra muy lista. El zorro es un animal muy listo, está siempre agazapado, esperando. Además, tú eres muy animalista, yo doy fe, pero tú tienes 2 perros en tu casa. Gigantes, y tengo gatos también. Y en el jardín hay todo tipo de bichos. Sí, hay serpientes. Hay serpientes, por ejemplo. Parece la casa de Australia. No es broma. En el jardín de Javier hay serpientes. Bueno, Alicia Blasquez me dice, perdona, el único medio de la radio española riguroso con la verdad sois vosotros, grandísimo Fernando Paz, Movillán, un fuerte abrazo, por favor. Comentarlo Lisa Serra y el apoyo del PP en Europa, ya lo hemos dicho eso. Como el Partido Popular apoya que Isa Serra presida una comisión de derechos humanos. Pero esto no es nada nuevo, ya pasó con Josu Ternera en el Parlamento Vasco. Fernando, tú siempre lo dices, tú también, Luis, esto tiene mucho que ver con estos feladores mediáticos que el otro día Abascal estuvo soberbio, yo estuve allí el pasado viernes, cuando le dicen la de malas lenguas, que estaba como si se hubiese tomado un tripi o algo, metiéndole en el otro, insultando a un compañero de televisión, que luego yo hablé con el compañero de televisión, y no me comentó, pero como dice, o es lo que yo entendí, que es que la otra fue una impresentable, insultando a su propio compañero de televisión y chillando, no dejaba hablar ni a Europa Press ni a EFE, que estaban ahí para hacerle preguntas pertinentes. Dígame. No me chilles, espera un segundo, si voy a contestar. Que me digas. Y estuvo soberbio Abascal. Mira, cuando llegue Vox no va a haber malas lenguas. Programa del Jesús Cintora, que es un bicho también y una mala persona, ¿eh? Bueno, yo estuve en un programa de Cintora hace años, en 4, cuando lo tenía en 4. De hecho, escribí un artículo al respecto que lo publicó La Gaceta, si no recuerdo mal, y os lo digo de verdad, bueno, no he visto, y he estado en unas cuantas televisiones a lo largo de mi vida, no he visto jamás tratar tan mal a la gente tan mal como Jesús Cintora trataba a su equipo. Os doy mi palabra de honor, no lo he visto nunca. O sea, la imagen tópica de las películas del sur de Estados Unidos, del amo de la plantación y los esclavos, se quedan cortas, por un lado. Por otro lado, no tenéis, o sea, no os imagináis de verdad el afán de protagonismo de este señor. Tenían que hacer una composición de imagen todo el tiempo en la que él estuviera en medio y además ocupar más espacio él que los laterales. Que los laterales, que los otros dos juntos. Insistía una y otra vez en esto y decía, ¿me queréis sacar? En fin, empleaba una serie de palabras muy gruesas que una vez ya pasado el sofocón del atasco no voy a repetir. Y decía, ¿me queréis sacar a mí? ¿Qué pasa? Que parece que este no es mi programa, cuando nadie más que él salía prácticamente en pantalla. Bueno, fue una cosa verdaderamente para haberlo grabado. O sea, el trato que da este señor a la gente, bueno, que por razones laborales esté por debajo de él, porque en otras materias hay muy poca gente por debajo de Jesús Cintora, ¿no? Y es además uno de los reyes de los bulos en televisión. Es un mentiroso compulsivo que está al servicio de un proyecto político determinado, bueno, más que nada un proyecto personal, que es el de Sánchez, y ha sido uno de los grandes elaboradores y una de las grandes cámaras de eco de los bulos del gobierno en televisión. Todos en televisión española, porque también está Jesús Ruiz y Sara Santolaya, que todo hace indicar que es la pareja de Javier Ruiz. Bueno, y es que al lado, perdón, es que al lado de Javier Ruiz, la verdad es que Cintora es un aprendiz. Bueno, a mí ha salido un pareado. Javier Ruiz pero es verdad, o sea, al lado de Javier Ruiz, ese sí que ya es el mega rey del bulo, bueno, el emperador del bulo. El otro día Víctor Quines también coge a Javier Ruiz, que iba con Santa Olaya fue corriendo a meterse en un taxi. Santa Olaya es la golfa que le dice a nuestros niños, niñas y ninis que no existen, a esta había que meterlo en un psiquiátrico, que se dediquen a follar con quien quieran. Esta es así de fría. La expresión fue literal. Sí, fue literal. Y ya sabes que ahora, como le han puesto en una denuncia, dice que se refería a los universitarios. Claro. Bueno, niños de 6 años no son universitarios. En Alemania acaba de prohibir el gobierno federal, a través de la ministra correspondiente, la utilización del lenguaje inclusivo en todas las áreas. Bueno, y han prohibido también la exhibición de la bandera, la exhibición que dice del lobby del colorín. Que eso no es una carpa. Una carpa de circo. Así literalmente. Por cierto, ahora a las 12 me parece que Juana Velarra y la Borrica Montero daban una rueda de prensa en la Plaza de las Cortes. Igual estamos ahí, algunos tienen una sorpresa, porque quiere hablar del cupo, porque pretende que haya personas trans en las empresas. Yo no sé si hay tantos trans para llenar las empresas, que tiene que haber un cupo de trabajadores trans.
Pero estamos, yo, claro, por eso el adoctrinamiento es que esto es muy fuerte. Con esto me trae por culo lo que diga la ley. Tenemos que plantarnos. No es normal que solo existen dos sexos, hombre y mujer. Eso de no binario será no binario, pero será tío no binario o tía no binaria. No existen más. Pero Javier, es que esto dentro, es sentido común. Dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, está en el programa del PP. Porque es práctica común en las empresas, pero absolutamente común en las empresas, que a la hora de elegir, sobre todo determinados puestos, en tu currículum, tú hagas exhibición de habilidades. Claro. Y entonces se está eligiendo por cuotas. Sí, se está eligiendo por cuotas. O sea, yo creo que todos los oyentes, en las empresas, todos los oyentes que tengan una determinada edad, digamos, estoy seguro que tienen algún caso conocido de alguien que al ir a optar por un puesto de trabajo les han dicho, lo siento, pero eres varón, español, blanco, lo tienes chungo, chico, salvo que entres por cuota. Es decir, es que eso ya está asignado realmente en las empresas. O córtate la pistola. Oye, tenemos mensajes y nos estamos yendo de tiempo. Buenos días, valientes, no serán nunca por vías legales ni con Sánchez imputado, incluso detenido, azuzarán a sus huestes pagadas y habrán conseguido lo que buscan, el enfrentamiento entre españoles. Parémosle ya. Saludos y siempre España más. Buenos días, Sergio de Logroño. La cárcel es un castigo muy laxo para toda esta gentuza del gobierno. Yo les aplicaría la ley de vagos y maleantes. Bueno, esa ley era de la Segunda República. Y la realización de trabajos forzosos hasta que devolvieran todo el dinero mal versado. Nos mandan una arriba a España después de las risas, sonrisas y gestos entre el matrimonio Borbón, Roca Solano o Sánchez Gómez en la atenida globalista en Sevilla hace unos días, y es muy sintomático que haya aún millones de españoles que aplaudan con las orejas a su jefe del Estado, cómplice como su padre con el PSOE. Este fin de semana no se pierdan mi artículo de este sábado sobre el jefe del Estado. Buenos días, Furius Zaragoza. A mí lo que me gusta de la Yoli es como vocaliza, no se sabe más que las vocales. Buenos días, Amparo de Pozuelo. Fernando Paz tiene toda la razón. La Agenda 2030 avanza, no hay derechas ni izquierdas, hay criminales en todos los colores. Sálvese el que pueda. En Pozuelo nos van a colocar 400. Dicen que Mena de golpe y porrazo. Sí, señor. Adjunto artículo explicativo. ¿Hasta dónde es retórico? Gracias por estar ahí siempre. De las primeras. Tom Cruise nos dice que las primeras películas. Más allá del honor. Sí, señor. Javier, amigo, el régimen del 78 es el problema y no el del 2004, porque el PP no sacó los tanques cuando el PSOE nos vendió la SEAT. Bien, por favor, señor, no den más publicidad a la disminuida cerebral. Pregunten en Galicia, los teapiños, falsa y mala, por eso salió zumbando cual abejorro de su región natal. Joder, escuchar esta sinvergüenza me indigna. Bueno, a mí me indigna por lo que es, pero en el fondo es un poquito de humor. El rincón del humor de Yolanda Díaz, que tiene poco humor. Ahora, una de las cosas más importantes es vigilar de cerca a la mujer de Cerdán. Supongo que conocerá alguna que otra cuenta coherente fuera de España. Mauro de Valencia dice esto. Gracias, se dice en la cantina del Ateneo. Seré en breve el destino de la taberna Garibaldi. La taberna del Ateneo, joder, de Pablo Iglesias. Ya me lo habían dicho hace días y ahora lo acabo de ver en la tele. ¿Que se ha quedado con el Ateneo, con el bar del Ateneo? No, yo entiendo que es un sitio que se va a llamar así. El Ateneo. Vale. No creo que, bueno, es que el Ateneo el presidente del Ateneo es uno de los hombres de Sánchez. Sí. Que pongan al centro de Menas a Pozuelo. Ellos fueron los primeros en contratar limpiadoras sudacas. Lucrecia a la vaca, me dice un oyente vizcaíno, residente Euskal Herria, siempre luchando contra los PSOE, que antes era el hombre castellano, ahora los PSOE son ellos mismos, contra los propios habitantes de Baskonia. Ellos se oprimen así mismos y tienen el cerebro lavado. AUPA, Baskonia de Basauri. Amigos, en Varna pasa lo mismo, tienen las calzadas levantadas, liando un caos que para qué te quiero, amplían las aceras, hacen carriles bici, reducen los carriles, en fin. Bueno, es que Barcelona, al hilo de esto, brevísimamente, es que Barcelona es una de las 2 grandes ciudades europeas con los que se está haciendo un experimento, vamos a llamar light, suave, moderado, incipiente, de la ciudad de 15 minutos. Sí. Entonces lo que están haciendo realmente es una estrategia de aislar barrios, de aislar zonas, para que la gente tenga dificultad incluso dentro de la propia ciudad de Barcelona. Pasarte de un barrio a otro. Sí. Buenos días, equipo Pedro de Teruel. Este verano el agua de mi piscina está cristalina como nunca porque utilizo filtros de la Fiscalía, lo filtra todo. Qué pena nuestra ex España. O Yolanda, como se negaba a informar sobre sus gastos, Francisco de Sevilla, y verdad, se ha negado a informar. Pero no recuerdan que con Susana Díaz, antes del COVID, la sospecha de millones de vacunas a desperdiciar aquí en Andalucía. Francisco de Sevilla. Bueno, no tengo tiempo para más. Luis Sánchez Movián, un placer. Igualmente. Haberte tenido aquí. Fernando Paz, nos vemos. Nos vemos. Estoy temblando ante la perspectiva de tener que coger el coche para volver ahora allá de donde venís. ¿Tiene mucho lío hoy o no?
Tengo mucho lío hoy, sí. Bueno, siempre, todos los días. Sí, pero bueno. A mí me queda un gatejo todavía aquí. Me toca. Por cierto, el 24 de julio, si no me equivoco, es el aniversario de la muerte de José Bólalo. 40 años sin José Bólalo. Le voy a hacer un programa especial con su hija. Estupendo. Un grandísimo actor. Vamos, sean moderadamente buenos. Se sigan aquí en Informa Radio y La Boca del Lobo.